Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre la perimetría de Kowa. El perímetro de Kowa es una perimetría automática, estática y cinética, donde los resultados son consistentes y confiables. La perimetría fue usada en los primeros campímetros y consiste en presentar un estímulo luminoso donde se desplaza a una velocidad constante, desde la periferia hasta el centro del campo visual, obteniendo gráficos de puntos que al unirlos van a constituir la isóptera. La velocidad más adecuada a la que se debe mover el estímulo para realizar este tipo de perimetría es de 4 grados por segundo. La campimetría cinética aún se emplea en la investigación de los pacientes con una pérdida profunda en el campo visual debido a que nos ayuda a detectar estas zonas de forma rápida. Los perímetros de COWA cuentan con una extensa base de datos que consideran tanto el campo central como la periferia, por lo que lo hace seguro y sus evaluaciones son más precisas. Los modos de umbral completo ofrecen una cobertura tanto a nivel macular como a nivel central y periférico, hasta los 80 grados, mientras que los modos de detección van a proporcionar una evaluación rápida del campo visual en busca de escotomas relativos y absolutos. Van a utilizar una técnica cinética y la perimetría de fondo orientado, en el cual va a constar una base de datos donde el ojo normal se instala y compara con más de 600 ojos que son medidos a 60 grados. Es uno de los equipos con índices analíticos en línea con las directrices para glaucoma. Y siempre debemos tener en cuenta que la perimetría de Kowa es un tipo de perimetría cuantitativa. Utilizan la técnica cinética, como la hemos dicho anteriormente, y es un tipo de perimetría que es automatizada y computarizada. Este es el equipo y es importante que recordemos que en este equipo, precisamente en el de COA, para examinar el ojo derecho se debe poner la frente sobre la hendidura izquierda y para examinar el ojo derecho, el izquierdo, perdón, se debe poner la frente en la hendidura derecha. Este tipo de perimetría también es importante ya que se pueden vincular con imágenes de fondo de ojo desde cámaras de OCTs o en los equipos de láser SLO para definir las ubicaciones específicas de pruebas a nivel de la retina. Esta perimetría tiene una extensa variedad de pruebas estratégicas y programas de screening con el algoritmo que disponen, incluyendo los campos periféricos para ayudar a la investigación y el monitoreo de los campos visuales. Entonces van a tener diferentes tipos de programas y diferentes modos. Entonces, dentro de estos contamos con el modo de cribado que va a ofrecer una rápida evaluación del campo visual para los escotomas absolutos, el modo de umbral completo, que es el que más utilizan, y va a ofrecer una cobertura macular central y periférica de hasta los 80 grados. El modo umbral superior, que realiza detecciones rápidas, la perimetría cinética, que es la estándar en este tipo de perímetro, y lo que habíamos dicho anteriormente, que generan una correlación automatizada entre la imagen del fondo y el campo visual estático, para así poder analizar la estructura y la función de manera conjunta. Tiene capacidad para importar imágenes desde OCT, LSLO o algunos tipos de capturas de fondos desde dispositivos terceros. Ahora vamos a hablar un poco de los test de umbrales dentro de los tipos de perimetría de COWA. Entonces ellos, el test de umbral como tal va a hacer es que mide la sensibilidad en cada punto. Se van a caracterizar porque determinan en cada punto la sensibilidad de la retina. La estrategia se refiere entonces a la forma en la que el campímetro determina el umbral de un punto determinado. La estrategia más usada dentro de las perimetrías de COWA es la de Full Threshold o umbral completo. Y unos ejemplos de este tipo de test utilizados en el diagnóstico de glaucoma son los campos visuales 24.2 y 30.2, que van a examinar tanto los 24 como los 30 grados centrales respectivamente. El otro tipo de test con el que encontramos es el de supraumbral, que va a detectar la capacidad del paciente para ver o no ver un estímulo. A esta estrategia se le va a denominar como estrategia de screening o de detección, ya que primero se detecta el umbral en 4 puntos y luego se comienzan a presentar estímulos de 5 decibeles sobre el umbral, es decir, decibeles un poco más altos. Si el paciente no la ve, entonces se va a tratar de un defecto. Y este puede ser relativo si el paciente lo ve con un estímulo de 6 decibeles sobre el umbral
o absoluto si aún subiendo los 6 estímulos, pues el paciente no lo ve. Y el supraumbral detecta si ve o no el estímulo del paciente. Entonces, este es un perímetro, una perimetría de Cowa, perdón, presentada como se ve normalmente. En el número uno lo que vemos es las medidas de umbral completo, que es esto, luego la escala de grises, luego las desviaciones totales, los patrones de desviaciones, el MD o el defecto medio, que esta es una de las medidas más importantes, ya que nos permite la media de los defectos de todos los valores comparativos de las tablas. Este es independiente de la edad y el rango de tolerancia de él es de -2 a 2 decibeles. Y siempre es importante recordar que una pérdida del MD de 1 decibel va a corresponder a una pérdida de la función visual del 10%. Y este es el índice más importante relacionado con el campo en daño global. Luego tenemos también el patrón de desviación estándar modelo, las curvas de Babi, que son estas que vemos acá, las curvas de Bebi, que son un gráfico el cual va a valorar de manera rápida y clara las características y la profundidad de los defectos. Esta va a ser una curva entonces de los defectos donde los vamos a ver en decibeles, desde el valor de mayor sensibilidad al más profundo y de derecha a izquierda. Este gráfico lo que nos va a mostrar es el rango de normalidad en una banda, el cual va a estar para el 90% de la población con perceptibles. Y se compara pues con la culpa del paciente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, visto a un poquito de mayor escala, la curva Baby, la escala de grises y la desviación total y el patrón de desviación, ¿no? Siempre comparado con estas otras gráficas que tenemos acá abajo, ¿no? Que son en las escalas, ¿no? Y también el monitor de mirada que nos muestra la perimetría de Cowan. Ahora, los índices analíticos, hay que tener en cuenta que tenemos el Glaucoma File Test, el cual va a analizar el hemisferio superior e inferior o el hemicampo y va a proveer una indicación rápida de un posible daño glaucomatoso. El otro índice analítico es el índice de campo visual o el Visual Field Index, que es la medida del estado del campo visual como un porcentaje de una edad normal ajustado al campo visual en el cual el campo visual es el 100% y la pérdida total del campo es del 0%. También debemos tener en cuenta que la perimetría de Coba nos va a permitir evaluar la progresión mediante cuadros de gráficas, desde los test de índices analíticos mostrando los posibles cambios con el tiempo. Y las gráficas de predicción van a ser presentadas desde cálculos lineales de cambios en los índices analíticos. Esta función va a predecir cuál es el valor del MD y del índice del campo visual que debe ser alcanzado a cierta edad. Entonces, en esta imagen lo que vemos es el perímetro de Cuba como tal, ¿cierto? El aparato y las comparaciones y las unidades que hacían que ellos nos reflejaban en el manual, donde nos informaba pues la correlación que hacen con las imágenes de fondo de ojo, de los CT, em, y cómo ellos pues analizan todo esto y lo pueden unir para mostrar todas las anomalías que puede tener presentes el paciente. Bueno, eso era todo lo que les quería contar el día de hoy para la perimetría de Cobo. Muchísimas gracias.